campaña, ¿qué es lo que dijo? Dijo de que ella era la cabecilla de todo. Y yo le dije, esto está, es que De todo el esquema de coimas. Ajá, que está ya terrible. Hablamos de la crisis económica, de lo que se esperaba de Milei, con sus recortes y demás. En muchas ocasiones también me explicó de la rudeza con la cual reprimía y que les había surtido buenos resultados. Por ejemplo, que ya no habían piquetes en las rutas, que antes era el pan de cada día en otros gobiernos. O sea, eran comentarios cotidianos, pero... ¿Y de Milei qué te decía del presidente? ¿De cómo era su carácter? ¿De cómo él No, que era un loco y que estaba mal en la cabeza, que le habían pagado a la novia para... ¿A qué novia? Con la que aparece en campaña. ¿Fátima Flores? Sí, que le habían pagado a ella y que ellos acostumbraban siempre a hacer eso, a pagarle gente para humanizar al candidato. Por un lado, o para que tengan relaciones discretas. Otro tipo de gente, que él manejaba también ese tipo de estructuras para políticos y también para complicar a políticos en otras circunstancias. Yo en Buenos Aires facturo 800.000, me dijo. ¿Y te dijo a quién le facturaba $800.000 en Buenos Aires? No. ¿Al gobierno de Milei? No, solamente me dijo, yo facturo $800.000 al mes. Este año, después de la agresión del 24 de junio, a los días de la agresión del 24 de junio, dado que su estrategia ha sido deslindar responsabilidad para justificar el que sus guardias no hayan hecho nada, yo creo que les va a pagar para que ellos asuman responsabilidad y que él quede como que sin me cuidó. Pero la realidad es que esa gente solo estaba ahí para informarle si es que me moría, no me moría, en qué momento me disparaban y en qué momento no me disparaban. Eso es lo que ven en los audios de los mensajes con Eric Correa. Por Cerimedo, él tiene una empresa que él me escribió a Instagram, que tengo los mensajes amenazándome. Él vende el servicio de 50.000 bots. Te comentan, te dan likes, que ahora la justicia brasileña lo solicitó. Cerimedo, el estratega digital de Javier Milei. Ah, bueno, sí. Que hay Lula en Brasil, ya le solicitó a la justicia brasilera que entregue los datos de la cuenta de Cerimedo, porque Elon Musk no lo quería mostrar. Fernando Cerimedo, estratega digital de Milei. ¡Se busca! Te quería mostrar una ¡Se cosa. busca! Y él vende el servicio de 50.000 bots, likes, ¡Se comentarios. busca! ¡Voy por ti! ¡Voy por ti! Los bots no votan. Los bots no marchan. ¿Te acuerdas que ellos convocaron? Sí. Ah, Ya César. Convocaron, entonces ellos decían, vamos a llenar el mundo, primero el mundo, y del mundo vamos a venir hacia Venezuela. 300 ciudades saldrán a las calles, no salió ni una. El fracaso más absoluto, Michelle. Maduro tenía razón con Fernando Cerimedo, y Delcy lo traicionó dándole trabajo al socio de Cerimedo, Javier Negré. ¿Cómo es posible que Delcy, la vice de Maduro, esté dándole entrevistas a Javier Negré, el socio que tenía el 50% de la derecha diario de Fernando Cerimedo? Y Delcy no lo traicionó. ¿Y qué mierda hace trabajando, pagándole al socio criminal de Fernando Cerimedo? Maduro lo condenó siempre lo denunció, el uso de los bots. Y miren, Delcy Rodríguez supuestamente por diplomacia ahora le paga al socio delincuente Negré de Fernando Cerimedo. Explíquenme, todos los que defienden a Delcy. Maldita Judas traidora, ya ni siquiera pedís por Nicolás Maduro. Salió en todos los medios norteamericanos, lo olvidaron, lo encerraron, lo entregaron. Y ahora literalmente entregan Venezuela y los venezolanos están migrando masivamente, no tienen luz, no tienen comida, no tienen dólares. Donald Trump les roba todo y encima le pagan al delincuente de Negré, el socio de Fernando Cerimedo. ¿Quién es Cerimedo? Y yo me voy a meter en una discusión que me interesa. Cerimedo es un chanta, es un fanfarrón, es un runfla, es un marginal. Puede ser que en términos personales sea todo eso. Ahora, no es lo más importante, por lo menos en mi opinión, y hablo con datos, ya que el presidente quiere datos. Cerimedo fue asesor de Milei en la campaña, pero no asesor consejero. Fue jefe de las bandas, estratega, y jefe de las bandas de trolls o de bots que hacían lo que se llama el lado B de las campañas. El lado B de las campañas es el lado anónimo, que es ensuciar, llenar de mierda, como vos recordás siempre a Steve Bannon, que es el maestro de todos ellos. Digo, ¿cómo se llena de mierda? El que llena de mierda en general no firma. Puede firmar una crítica. Llenar de mierda no se firma. Eso es una parte de lo que hacían las
huestes digitales. Bien, esa es una parte. En la Argentina. Con Jair Bolsonaro en Brasil, hasta el punto que fue investigado por el intento de golpe de Jair, por su participación en la desinformación previa al intento de golpe de Jair Bolsonaro. No fue condenado por eso, quiero decirlo, pero fue investigado porque era sospechoso y es público, ¿no? Y ahora ya no estoy hablando de delitos. Y por Arengal también al golpe, ¿no? Sí, digo, y no estoy hablando de delitos sino de política. Yo prefiero hablar primero de política y de delitos después, porque no me parece que sea lo esencial. No digo que no sea importante, pero no es lo esencial. Lo esencial es la política. Es Milei, Bolsonaro, Honduras con la vuelta de la ultraderecha, Bolivia con la vuelta de la ultraderecha, Rodrigo Paz, el actual presidente. Y además Estados Unidos. Lo vimos en el programa de ayer. Cerimedo está vinculado, pero no es que tiene simpatías, es que es parte de la CEPAC, que es la internacional ultraderechista, ultraconservadora, que tiene, digo, diferentes terminales, Trump, Italia antes, no sé si ahora con Meloni, pero Hungría antes de que fuera derrotado Orbán, la Argentina con Milei, Abelardo del Espriella en Colombia, claramente Nayib Bukele en El Salvador, digamos, esos son las referencias mundiales, y después hay, ¿qué hay? Lobistas de negocios. ¿Qué es Cerimedo aparte de todo eso? Es un lobista de negocios. Entonces, también digo, junto con eso, porque acá se cruza todo. La internacional ultraderechista no hace solamente guerra cultural, no hace solamente batalla cultural. Lo que hace es trolls por millones para tratar de cambiar la percepción. Ellos lo que quieren es extirpar las tradiciones democráticas, populares, participativas, de pueblos como el argentino, y lo dicen, por otra parte. Te dijo que iba a reventar a la presidenta de México. Me dijo sí que se iba a meter en las próximas elecciones porque la detesta, obviamente, a su presidenta, ¿no? ¿Tú dijiste que estás embarazada? Estoy embarazada, creo que ya estoy casi una semana en el hospital, yo creo que ya son 5 semanas. Después de todo esto que nos platicas, ¿confías en las autoridades? Por supuesto que no. Como le digo, aquí hay policías involucrados en el intento de... Está todo el aparato del Estado movilizado para deformar la investigación, para manipular la opinión pública. Hay bots, están pagando influencers, están obligando a los funcionarios públicos. Me mandaron captura de funcionarios públicos virtuando, mintiendo, denigrándome. Está todo el aparato del Estado en mi contra. Si es que yo no hacía estas denuncias y yo no empezaba a hablar con la prensa, nadie me iba a cuidar. Nadia, ¿tú tenías conocimiento o alguna vez platicaste con Fernando de la operación que lleva a cabo en México? Alguna vez me comentó de que la presidenta se había referido a él, de que era una loca, de que deliraba, cosas de esa naturaleza. Me dijo sí que se iba a meter en las próximas elecciones porque la detesta, obviamente, a su presidenta, ¿no? Con la derecha. Pero me dijo diario, sí de que se iba a meter. ¿Te dijo cómo iba a hacer o por medio de quién se haría? No me dijo por medio de qué candidato. Pues la voy a reventar. Así te dijo, que iba a reventar a la presidenta de México. En las elecciones, sí. Ya. Nadia, te agradezco mucho. Sé que tu estado de salud, aunque es estable, pues es delicado. En México queríamos platicar contigo y queríamos saber parte de tu historia y que sepas que desde aquí hemos estado pendientes. Seguro hasta viste, salió en la mañanera este caso, justo por quien es esta persona. Y estemos en contacto, Nadia, y deseo que estés segura y que pronto estés completamente recuperada. El hombre que diseñó las campañas digitales de media derecha latinoamericana está preso en Bolivia, acusado de mandar a matar a su pareja embarazada. Lo que encontraron en su propiedad explica cómo funciona la política de hoy en día. Empecemos por el crimen. El 17 de agosto, una abogada boliviana de 33 años llamada Nadia Beller sale de un hotel en Santa Cruz de la Sierra. 2 hombres en moto, vestidos de repartidores de comida, le disparan a quemarropa, cuello, tórax. Se hizo la muerta para que no la remataran. Sobrevive de milagro. Ella dice estar embarazada de 4 semanas y señala que su pareja es el autor intelectual, Fernando Cerimedo. Al día siguiente lo detienen en el aeropuerto. Según los fiscales, intentaba irse desesperadamente y lo bajaron de un avión. La acusación fiscal es específica y esto es lo que sostiene, que él manejaba la agenda de ella, que él le pagaba seguridad y que la llevó a ese lugar usando información política como trampa. Supuestas pruebas en contra de Evo Morales que un contacto misterioso le iba a entregar. Ella no quería ir, según su declaración,
ocasión, él la presionó prometiéndole guardias armados que la iban a proteger. Y el detalle más importante es que el fiscal subraya que cuando llegaron los sicarios, esa seguridad no hizo absolutamente nada. La razón que plantea la fiscalía es el embarazo. Él guardó silencio. Su defensa dice que fue un autoatentado. Es una imputación, no una condena, ojo. Ahora bien, ¿quién es este hombre? Fernando Cerimedo fue jefe de comunicación digital de la campaña de Milei y se le atribuye la idea de la motosierra en el escenario. Trabajó en el entorno de Bolsonaro en Brasil, en la campaña del rechazo en Chile y en la campaña que llevó a Rodrigo Paz a la presidencia en Bolivia. Cofundó La Derecha Diario, uno de los medios más sionistas que existe, retuitea al presidente argentino constantemente. ¿Y cómo lo hacía? Él mismo lo contó. En una entrevista del 2022 admitió sin ningún problema que tenía granjas de trolls en sus oficinas para hacer campañas negativas. Dijo textualmente que él quería ser el magneto de la derecha. A las desinformaciones que publicaba su portal le llamó chiquilinadas. Vaya nombre a la práctica de difamar a una persona. Su operación más famosa fue en Brasil. 4 de noviembre del 2022, días después de que Bolsonaro perdiera, Cerimedo transmite en vivo un informe que aseguraba que las urnas electrónicas viejas habían desviado votos hacia Lula. El informe era falso. El Tribunal Electoral lo desmintió. Todas las urnas habían sido auditadas. Pero ya era tarde. La Policía Nacional brasileña sostiene que esa campaña ayudó a mantener a los bolsonaristas acampados frente a los cuarteles y a crear el clima del asalto a los 3 poderes del 8 de enero. Lo incluyeron entre los imputados de la trama golpista. En la parte de desinformación, su nombre aparece 66 veces en un informe de 884 páginas. Fue el único extranjero imputado y aún así, el fiscal general lo dejó fuera de la acusación formal. Nunca fue juzgado por eso, pero el dato más cabrón no es ese. Cuando allanaron su propiedad en Bolivia, la fiscalía dice haber encontrado físicamente un montón de dispositivos de una granja de bots. La lección más importante que podemos sacar de las primeras 72 horas del escándalo de Cerimedo es que hay ahora un protocolo claro de cómo desbaratar el aparato de propaganda y campaña de la extrema derecha neofascista en Latinoamérica. Y eso es detectando y desbaratando las granjas de bots, desde donde se está dirigiendo los ataques contra el sistema democrático latinoamericano. Si definitivamente lo que ahora está sobre la mesa es si Cerimedo participó en Colombia para levantar a Despriella o participó en Perú para sostener a Fujimori o participó en Chile para sostener a Kast, como se está diciendo por estas horas que 40% del tráfico de Milei venía de los bots de Cerimedo. El punto más importante es que en Brasil, que está en la mira del aparato sionista y estadounidense, y México, que expresamente estaba en la lista de blancos de Cerimedo, el proyecto tiene que ser encontrar los centros de bots y desarmarlos. No hay un movimiento de ultraderecha, hay básicamente una estructura política sintética construida para promover el fascismo en Latinoamérica. Usted, con la información que han podido recoger o los hilos que han atado en estas últimas horas relacionados con este personaje tan influyente en el gobierno de Rodrigo Paz, ¿a quién se indican como verdadero motor de Cerimedo, Morales? Después que la señora Nadia denuncia que él era más que presidente, más que el gabinete. Sí. Ahora me están informando, él participaba en el gabinete. Ahora se informan, comentan que era agente de la CIA. Nos han informado que tenía estrecha relación con Estados Unidos. Él era el contacto de Rodrigo Paz con el gobierno de Estados Unidos. Ahora sale que la CAF financiaba como un consultor para asesorar a Rodrigo Paz. ¿Usted se refiere a la Corporación Andina de Fomento? ¿Era la que le pagaba? Sí, sí, porque ahí trabaja su hermano de Rodrigo Paz, Jaime Paz Pereira. No sé si Estados Unidos le pagará, ¿no? Pero la CAF ya, con el consultor contrató para asesorar a Rodrigo Paz. Le quiero preguntar si, habida cuenta de todo este poder que supo tener hasta hace pocas horas Fernando Cerimedo en el gabinete de Rodrigo Paz, en la justicia, en las fuerzas de seguridad, en los medios de comunicación, ¿usted confía en el esclarecimiento del atentado contra esta mujer? Y si cree que están dadas las condiciones de seguridad para Nadia Belier. Ojalá el Ministerio Público pueda actuar en base a las normas. Ojalá pueda destapar hechos de corrupción. Si fuera
Si hubiera Ministerio de Gobierno, o perdón, Ministerio Público, Fiscalía, en este momento, en estas denuncias, la esposa de Rodrigo Paz debe estar detenida para investigar. Y no hay nada hasta ahora. El Plan Cóndor sigue vigente. Ejecuta el Plan Cóndor, ya no coroneles ni generales, sino jueces y fiscales. Ahora, el Plan Cóndor ejecuta tribunales electorales. ¿Está al tanto de lo que ha pasado con Cerimedo y cómo le ha tomado la noticia? A ver, ¿no le parece que, digamos, usted sabe la cantidad de gente que se acerca a la política, entra, sale todo el tiempo? De vuelta, es alguien que no forma parte del espacio, que, digamos, quien, digamos, no tiene vínculo con nosotros, digo, de ningún tipo, digamos, y que dejamos de vincularlos, digamos, en el 23, bueno, digamos, de vuelta, y no descartemos que detrás de esto esté todo, digamos, la runfla, Pagano, Bindi, Evo Morales, el castrochavismo, digamos, Lula, digo, de vuelta. Entonces, digo, de vuelta, es parte de todo el mismo entramado. ¿Cómo les va? Buenos días. Una andanada de testimonios hablando del caso Cerimedo, y tenemos muchos más. Inclusive otros testimonios de doctores, de psiquiatras o de amigos hablando de la salud mental del presidente de la República, que de todas maneras sabe muy bien lo que hace. Es muy difícil vivir ahora, y suponiendo un próximo gobierno que venga a arreglar todo esto, ya las pilas de un pueblo que aguanta, teniendo esperanza de una buena vida, van a estar gastadas. Lo de Milei, que simplemente es un chofer, pero no es el dueño de la topadora, es el chofer de la Argentina, pero la fábrica de topadoras arrasan con el mundo. El caso de Milei es que con Cerimedo, bueno, le recalienta la topadora. Pero para los dueños de las topadoras hay repuesto. La cuestión es derribar todo lo existente y volver a aquel país que con 2.000 cipayos alimentaba al mundo entero, mientras acá nos cagábamos de hambre. Ese famoso granero del mundo, que era el granero de Inglaterra nada más, ahora pasa a ser el granero de los Estados Unidos, porque la carne argentina se consigue barata y de la mejor, sabemos cuál es. Y acá tenés que conformarte hasta con carne de pollo picada para hacer unas albóndigas. Estoy diciendo que la destrucción va a ser tan grande que reconstruirla va a necesitar nuevamente del apoyo de un pueblo que ya está cansado y no va a tener paciencia. Esto es lo que a mí me preocupa. ¿Cómo se arregla esto sino con una revolución? Y con defoltear todo para empezar a comer nosotros. Y la consecuente falta de insumos, porque no vamos a poder importar nada. Es muy complicado, lo digo yo como ciudadano, no soy economista, pero reconstruir esto desde lo más grave, mucho más que la venta de tierras que fracasó, que es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que eso asegura el poder del enemigo por años, es complicado. Con esa deuda es muy complicado. Ponele cualquiera, Cunio, Kicillof, Quintela. Bueno, vamos a reconstruir esto. Si a vos te tiraron abajo la casa, ¿qué vas a pensar? ¿Que el otro día ya está nueva? No, ni los chinos logran hacer una casa como la que teníamos en 3 años.
Es muy difícil. No estoy pesimista. Hay que empezar por el otro lado. Hay que tener un pensamiento lateral y decir, ¿por qué otro lado? Por los lados comunes. Lo veo complicado. Porque, ya te digo, se gastaron las pilas de la paciencia. Ya la gente hizo sacrificio por este pelotudo. Una vez por semana come alitas, dejó de tener vacaciones, están ahorrando para sus propias indemnizaciones. Es un horror. Reforma laboral, RIGI, se regala todo. No podemos hacer juicios para convertir lo que hizo Milei, y si lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer en Nueva York. Está todo atado con candados muy difíciles de romper, y si pedimos sacrificios, ya la gente está cansada de sacrificios. Ya te digo, Milei es solamente un chofer, se puede reemplazar, las topadoras son del verdadero enemigo, y el caso Cerimedo es importante, porque te hace abrir el motor. Está recalentando, le cambian el carburador. Y va a venir otro, mucho más poderoso todavía. Nuevo modelo, Peter Thiel. Y así nos van engrampando, como van engrampando a Chile, como quieren engrampar a Brasil y a México, ya lo han hecho con Colombia, manejan las elecciones, manejan los datos, hacen que los que critiquemos parezcamos terroristas, tanto Longobardi como yo, mirá, qué arco, no, todos somos terroristas, los econochantas, se valían de los Cerimedos como para perseguirte por las redes sociales, para amenazarte, si es que criticabas. Y recién Milei le adjudicaba esto de Cerimedo, que lo relacionan con él y todo, bueno, a Marcela Pagano, a su esposo, el señor Bindi, a Lula, a los terroristas cubanos. Es un delirio que muchos consumen, y que creen en esto. Pero Cerimedo formaba parte de ese riñón que lo llevó a la presidencia y llevó a insultar a los Bonelli, a los Víctor Hugo, a los Galván, a los Cuneo, a los Greco. Algunos tienen amianto, tienen corazas, otros son bastante sensibles. Se callan la boca, tienen miedo, o agarran unas facilidades que la pauta de YPF les garantiza y callan. Bueno, este canal no se especializa en eso, pero da tristeza ver cómo es todo ese andamiaje. Acaba de saltar un fusible nada más, pero la máquina de destrucción del país sigue en pie y ahora van por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que a vos, que no comés un pedazo de carne desde hace 7 meses, te chupa un huevo, no sabés lo que es. Bueno, es la condena de este país a seguir sojuzgado por el gran imperio. ¿Y qué pareciera que fuera yo el Che Guevara? No, nada más alejado de eso. Te cuento con algunos datos nada más de qué se trata esta cosa y tratamos de hacerlo acá en equipo siempre. Si es que me llevan mate, si no, no abro paso. ¿Cómo le va, don Tommy? ¿Cómo ¿Bien? está, Leo? ¿Todo Sirva bien? el mate y cuénteme Dale. qué pasa con The Economist. Bueno, Sírvame el mate, dije primero. hay como un contador, es muy bien. Hay bueno. como un contador de días que pasan sin que tu presidente te avergüence, y el nuestro siempre empieza el 0, porque estamos a lunes, primera hora de la mañana, decimos que puede llegar a pasar que nos altere las neuronas. Y Milei, que sale a publicar un artículo de The Economist poniendo fenómeno barrial, porque lo mencionan a él en el escrito. Me imagino que lo mencionan bien. Seguramente lo mencionan bien. No es el caso. No es el caso. A ver, tampoco podemos... Está contento porque vio Milei, pero no leyó. Tampoco podemos esperar que el presidente
tenga comprensión lectora. Si Agatas habla el español, ¿cómo va a hablar en inglés? No, ¿viste con lo que hablaba con ese muchacho Por de Radio supuesto, Mitre? o sea, dijo 16, digamos, en o 3 sea, minutos. puede ser quizás, bueno, la nota No, habla sí. como el culo. En cambio, usted sabe muy bien inglés y yo me voy a valer de eso. La nota de The Economist lo que dice y lo que está comentando es que las reformas que proponen Sturzenegger y Javier Milei aquí en la República Argentina pueden estar llevándonos a que los humanos terminemos siendo dependientes de las IAs y las mascotas. Recordemos que Milei considera las IAs como entes, de hecho ha hablado y mencionado a Grok y a Gemini y todas estas que pertenecen a Internet. La como inteligencia fuentes de artificial, información. está diciendo, La inteligencia las IAs. artificial, así es. Lo considera como un humano. Y Economy lo que critica es esto, justamente, y nos alerta respecto al tema. Milei lo comparte como si fuera que lo están alabando, cuando en realidad es todo lo contrario. Lo que Milei cita dice: el peligro es claro. La IA súper inteligente con derechos podrían desplazar a los humanos de la cima de la jerarquía social. En el mejor de los casos, los humanos se convertirán en mascotas, labradores para las máquinas. En el peor, se les privaría de recursos o se les pondría a trabajar como animales de granja. Es lo que dice el artículo que Javier Milei compartió en The Economist y lo menciona como un ejemplo de un presidente que está justamente utilizando la IA para gobernar y todo lo que hace dentro de las redes sociales y cómo la utiliza, incluso hasta para armar sus monólogos totalmente repugnantes que dice cada fin de semana. Bueno, vamos a ver ahora, estuviste viendo la nota en Radio Mitre y antes de saludar a mi querido Gadban, lo que dijo Marcela Pagano respondiéndole al presidente, que le adjudica el hecho de que Marcela, ella y su pareja y otros tantos, ¿no? Lula, y qué sé yo, lo vinculan con Cerimedo y él no tiene nada que ver. Pero ¿cómo puede ser? Marcela Pagano no se queda callada. Y es el video número 7. Ponelo, por favor, querida Saku, y ahí lo tenés. Esto respondió anoche. Cuando aparecieron los audios de las coimas en discapacidad que involucraban a su hermana, a su gobierno, el 3% famoso, dijo que era una operación mía y de mi pareja, con espías rusos y agentes venezolanos incluidos. En esa causa ni en ninguna otra. No estábamos imputados. Cuando denuncié a Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito, el presidente dijo que yo era una gran mentirosa, que Adorni era honesto, que no se iba a ir. Bueno, Adorni admitió $500,000 sin declarar y renunció. Cuando se quedó sin argumentos, el presidente me dijo cerda. Cuando se quedó sin palabras, escribió que las operetas vienen marchando. Cuando denuncié a Caputo y a Bausili por prácticamente 4 billones de pesos sin destino trazable, el presidente escribió que yo era una mentirosa serial y una basura. Y cuando no soy yo, son los terroristas disfrazados de periodistas, de estudiantes, de científicos o de docentes. O es Putin, o es Delcy Rodríguez, o es Lula. Cuando el hombre que él eligió como candidato a encabezar la lista de diputados bonaerenses recibió $200,000 de una empresa vinculada a un condenado en los Estados Unidos por narcotráfico, fue una operación siniestra. Cuando una carnicería vendía carne de burro, fue una operación de un estudiante de periodismo que trabajaba para Lula da Silva. Y hoy, cuando a una mujer le disparan y el acusado es su propio asesor, es una operación de Pagano, de Bindi, Evo Morales, Lula y el castrochavismo. Yo no soy el problema del presidente. El problema del presidente es la realidad. Él es su propio enemigo. Y ya la gente lo caló. Pero no nos podemos librar del entente enorme que hay del poder real. A Milei lo cambia, el Círculo Rojo buscará a otro, pero están usando a Milei para que no podamos salir. Para que, aunque venga San Martín, no pueda hacer nada. Hola, Gadban. ¿Qué tal? Buenos días. Estoy en ese intríngulis. O sea, a la topadora le saltó un fusible, el carburador le recalentó, el motor. Sí, hay más topadoras. Por supuesto, porque hay un conglomerado de intereses sociales y económicos que sigue vigente, que no se ha ido, que nunca se fue, porque ni siquiera el peronismo, que fue una revolución, digamos así, suprimió en términos económicos ese poder. Lo restringió bastante, muchísimo, pero ese poder finalmente en 1955 volvió y volvió a transformar el país paulatinamente. Nos gobierna de un modo más brutal desde el año 76 y bueno, nos gobernó con Macri de un modo alevoso y ahora en esta segunda versión del macrismo de un modo terrible. A estas declaraciones que veíamos de Pagano, previas de Milei, también le quiero sumar lo que dijo La Derecha Diario. ¿Te acordás que nos consultó, nos preguntamos claro. nosotros la semana pasada
che, ¿por qué la derecha diario todavía no sacó una nota, no habló al respecto? Igualmente ustedes, amigos y amigas, si son un poco seguidores de este programa, sabrán y se imaginarán qué fue lo que dijo la derecha. No tenemos nada que ver. Cerimedo no es el dueño, dijeron. Se lavaron la mano, dijeron un comunicado larguísimo que la verdad es al divino botón leerlo porque es una soltada de mano histórica. Lo que dicen es que el medio no pertenece a Cerimedo, que nunca perteneció a él, sino que él fue un inversor que llegó a mediados del año 2019 y que únicamente se dedicó a ser un inversor y que el dueño es Javier Negré, que también lo mencionaron en los videos previos, que es un coterráneo, un amigo de él. Es curioso porque la misma derecha diario, a principios de este año, en febrero, cuando se refería a Cerimedo en los problemas, por ejemplo, que tuvo en Brasil, él decía el dueño de la derecha diario. Lo dijo la propia derecha diario hace ya un par de meses atrás. O sea que en febrero era el dueño y si entras al Twitter de Negré vas a encontrar muchas fotos de Negré con Cerimedo donde dice mi socio, mi gran amigo, juntos vamos haciendo que la derecha diario crezca, que extienda a todos los países. Entonces, ¿es o no es? Porque tu comunicado dice una cosa, ahora si vemos los tweets, que muchos lo quisieron borrar, pero bueno, afortunadamente Internet guarda todo, te das cuenta de que sí era el dueño. Bueno, pero pasa eso. Hoy la gente consume la noticia de hoy. Esto es investigación. ¿Qué porcentaje de gente investiga y mira todo este tipo de cosas? No creo que nadie coma este asunto de Cerimedo. Verán que es un escándalo, pero no se dan cuenta que lo que hay que hacer es laburar. Que te alcance para el transporte y no dormir en un umbral. Son otros los problemas, son tan acuciantes que estas cosas, Cerimedo, el Banco Central o la venta de tierra, ¿de qué me están hablando? Y después no vamos a poder salir de eso. Ni siquiera gozaremos con los beneficios del petróleo del campo porque no serán nuestros. Entonces, para lo único que puede servir es para atender un burdel, servicios y de lo peor. Recién escuchábamos a Michelo, que le mostraba a Maduro, cuando él estaba en Venezuela, él denuncia a Delcy como una traidora, y le mostraba 2, 3 años atrás, en un celular, Cerimedo, y se lo muestra a Maduro en un programa de televisión que tenía Maduro los fines de semana. ¿Ves? Cerimedo, delincuente, y mostraba la foto de Cerimedo, Maduro. Bueno, Maduro ahora está preso. Un país invadió, un país se lo llevó, lo secuestró, y Venezuela cagándose de hambre ahora. No te digo que antes estaban en un vergel, pero ahora conocen el hambre de verdad y vuelve la diáspora de venezolanos. No volvió ninguno, de los que están acá, de los que están en Chile, no volvió ninguno. Hablando de otros países, estuvimos viendo también cómo alerta a Colombia, alerta a Bolivia, Evo Morales, todos los medios del mundo. Martín Gack, desde Berlín, alertaba sobre esto de Cerimedo, que copó el mundo. Se vio un poquito la trama, se le vieron los hilos a los títeres. Falta muy poco para que se cubra de nuevo todo esto, vuelva al telón y te vuelvas a entretener con los títeres. Todavía estamos en ese caso de Cerimedo, pero las principales alarmas están en Brasil y México, que son los titanes. Ya Argentina está recontra cogida y sangrando en el piso. Lo tienen a Milei, que fue solo y en 4 a abrirse las nalgas. Pero ante lo que es Brasil y lo que es México, que no es ni comunismo, ni siquiera izquierda, pero por lo menos son nacionales y populares y atienden a su pueblo, es lo que quiere Trump para dar el jaque mate mortal y terminar de aniquilar los poderes soberanos de los pueblos y quedarse con todo lo nuestro. Porque con Europa perdió, con Rusia está perdiendo, Ucrania ya, Zelensky ya está por pedir asilo en Miami, con China está perdiendo, está sangrando por todos lados, se quiere quedar con esto para comer 200 años más, tener agua, tener la inteligencia artificial y poder alimentar con nuestro litio misiles y computadoras. Bueno, en todo esto se prenden las alarmas y especialmente en México. Vamos a ver en el video número 12, un diputado mexicano. No es un tema pelotudo no. Es una casualidad que sea argentino. Podía haber sido vietnamita. Cerimedo es argentino, pero no es la Argentina que está haciendo esto. Pero Cerimedo hizo los Mileis, hizo los Katz, hizo los Bolsonaros, hizo los Paz, hizo el Pastenaca, que está en Colombia, que se reconocía ateo y ahora es un pastor.
Es muy difícil con estas cuestiones de las religiones, pero vamos a hablar de las administraciones. Para ser cura tenés que hacer un seminario, tenés que ir a universidades, te cuesta muchísimos años y mucho claustro ser cura. Un pastor, si la comunidad te reconoce como pastor, sos pastor en una semana. Es muchísimo más fácil. Entonces ahora se hizo pastor. Un tipo que se reconoció, ya te voy a pasar el video, se reconoció ateo, lo decía en los programas de televisión, ya era un hombre famoso la Espriella. Bueno, ahí lo tenés, ahora lo pone a Dios en todos lados, como lo hace Estados Unidos, que en el dólar dice "In God we trust", nosotros confiamos en Dios. Mirá cómo nos va con los que confían en Dios. Bueno, vamos a ver este diputado mexicano que se persigna ante la Virgen de Guadalupe. Mandó a asesinar a su pareja embarazada. Y estos personajes que reconocen que son una red de derecha que ha participado en Argentina, en Honduras, en Chile y en Bolivia, mandándole un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum, como diciendo, estamos en México. En Bolivia fue detenido un personaje de nombre Fernando Ceremido. Recobra mayor importancia cuando nos enteramos que este personaje es socio de otro estratega político que está en Estados Unidos de nombre Javier Negré. Javier Negré, dueño de La Derecha Diario, dueño de RAD Televisión en Estados Unidos y que fue condenado por falsear información en España. Y tienen una red de cientos de miles de bots que operan en contra de gobiernos progresistas. ¿Cómo olvidar este tuit que subió el propio Javier Negré? Lo que dice Javier Negré es, celebrando con mi socio Fer Cerimido. Aquí está la imagen, de hecho. Un año de victorias electorales y de crecimiento brutal, dice, de La Derecha Diario. Ya saben que Bolivia, Ecuador, Argentina, Honduras y Chile fueron conquistados, no extraña que utilicen la palabra conquistar, ¿no? Por la derecha. Que este personaje, que este grupo fue contratado ni más ni menos que por Ricardo Salinas Pliego. Y fue contratado justamente para activar en nuestro país un ecosistema digital de amplificación de narrativas falsas que hoy opera con cuentas desde Nigeria, desde España, desde Argentina, desde Estados Unidos, y que suman más de 500,000 cuentas robóticas. Pero bueno, no te sientas avergonzado porque es argentino, Cerimido. Es un engranaje más del poder real, que se mueran canas, y habrá otros que nos seguirán manejando. Hay gente muy poderosa, de los dueños del mundo, hay gente enorme, que se está encargando directamente, que no tiene problemas, que no se esconde. El señor Peter Thiel vino a la Argentina, compró una casa de $12 millones, se estableció acá, es uno de los dueños del mundo. Si ponemos 8 o 10, es uno de los dueños del mundo y es el señor inteligencia artificial. Y con eso hasta te puede manipular las elecciones de una manera tan sencilla, no solamente la cabeza, sino las elecciones. Vos podés estar totalmente lobotomizado, pero papá era peronista, abuelo era peronista, voy a votar peronismo. Te maneja ese voto también. Es muy peligroso. Y ahora, antes del debate, vamos a ver el video número 9, porque se va a Cerimido, pero está Peter Thiel. Y no está desde un telefonito, desde lejos, mandando mensajitos, mandando agentes. No, está directamente acá. Quiere quedarse acá. Quiere formar su propia república. No, su propia isla, su propio paraíso de supervivencia. Acá y manejar el mundo entero, las guerras del mundo, las elecciones del mundo. Y que esta ultraderecha que te aborrece gobierne cuando queden solamente una docena de personas después de la hecatombe que se va a venir si todo sigue así. Bueno, bienvenido Peter Thiel, fuera Cerimido, mirá.
Un multimillonario de Silicon Valley se mudó a Buenos Aires. Compró una mansión de 12 millones de dólares y el gobierno le quiere dar la ciudadanía. Este video no va sobre bienes raíces. Te presento a Peter Thiel, fundador de PayPal junto con el mismísimo Elon Musk, primer inversionista externo de Facebook y dueño de Palantir, la empresa de datos que trabaja con gobiernos y ejércitos, incluida la deportación de migrantes en Estados Unidos con ICE. Este señor no anda de vacaciones. A ver, compró una casa en el barrio Parque, la zona diplomática más exclusiva de Buenos Aires. Metió a sus hijos a la escuela ahí y ya tuvo un par de reuniones confidenciales con Javier Milei en la Casa Rosada. ¿Por qué Argentina? Bueno, Milei mismo lo explicó, es un anarcocapitalista que se encontró con otro anarcocapitalista que está llevando las ideas a la realidad. En su última visita hablaron de impuestos a la riqueza, agronegocio y coincidieron en que los impuestos son un robo. Pero ojo, esto no nació ayer. Se conocieron en 2024 y desde entonces Thiel ha sido bien claro con lo que busca. Un país refugio, lejos de la regulación, lejos de los impuestos y lejos de lo que él llama las amenazas del hemisferio norte. Y a ver, esto casi nadie lo está contando. En junio, Milei publicó un artículo en el Financial Times anunciando su plan para convertir a Argentina en el destino número 1 del mundo para multimillonarios tecnológicos que quieren escapar de la regulación. El plan incluye 3 cosas: dejar la IA completamente sin regular, crear una nueva figura legal, la corporación no humana, para empresas operadas por agentes de IA o robots, y darles protección legal amplia por lo que decidan hacer. O sea, Argentina no está negociando como cliente, se está ofreciendo como zona de experimentación. Esto tiene nombre: colonialismo digital. Ya no es extraer minerales ni mano de obra barata como antes, es exportar directamente el vacío legal como producto y ofrecer todo un país como patio de pruebas para tecnología que en ningún otro lado dejarían operar sin reglas. La idea, de hecho, viene de un libro de 1997 que imaginaba a una élite adinerada abandonando países regulados por otros más dóciles. Y ese libro ya mencionaba a Argentina como uno de esos destinos. 100% esto va más allá de un multimillonario excéntrico comprando una casa bonita. Voy a seguir esta historia de cerca porque probablemente estemos viendo nacer el primer marco legal del mundo, diseñado específicamente para proteger empresas operadas por IA. Y si eso pasa en Argentina, créanme, esto no se queda en Argentina. Si quieres que te siga contando esto con contexto, sin miedo y desde y para América Latina, suscríbete a mi newsletter Código Futuro. Soy Ana Lagos y sigamos hablando de IA. Y te das cuenta que esta chica no es argentina. Sí. Hay todo un mundo que para las antenas. Y lo que te decía al principio, y discutámoslo, no es que ahora viene un gobierno y va a cambiar todo de golpe y anula todo lo hecho en el Congreso. Tendríamos que ganar por el 75%. Sí. Y tener los 2/3 y poder anular todo, inclusive hacer juicio político, no solo a Milei, a su hermana, a todos los jueces, la Corte Suprema. Podés sacarte todo de encima, pero tenés que ser arrasador. Perón no lo logró. Perón ganó por un 60%. Entonces es muy difícil, ya saben que esto va a continuar de alguna manera. No es que sea pesimista, me faltan fichas. Quizás ahora me entregan algunas que tienen esperanza, entonces yo las compro. Pero me es muy difícil y sé que necesito algunas fichas porque yo estoy en la lucha y no soy terrorista. ¿Cómo se zafa de todo? Lo que comenta la chica es algo similar a lo que comentábamos en este artículo de The Economist. En The Economist, por las dudas, les aclaro, no trabajan ni kirchneristas, ni cucas, ni zurdos, ni terroristas, ni nada. Son periodistas que están especializados justamente en economía y que hablan del riesgo que significan las IAs para el trabajo del mundo y principalmente para la Argentina, poniéndolo como ejemplo por lo que cuenta la chica en el video, que Argentina tiene una desregulación total sobre el tema del uso de las IAs y que Milei lo que quiere es justamente que haya empresas en Argentina donde no haya empleados, que solamente se manejen por computadoras y el dueño y nada más. Bueno, esto es lo que nos advierte la chica del video y lo que nos advierte o utiliza como ejemplo de Economist para decir, muchachos, esto es lo que está mal, y el presidente, como es un estúpido, un boludito, lo comparte sin darse cuenta que lo están usando como ejemplo de algo malévolo, ¿no? No va a pasar nunca.
Porque es falso. Esto le quieren hacer creer a la gente que la oligarquía mundial le va a entregar su patrimonio a la inteligencia artificial. Entonces nosotros tenemos que entregar nuestras vidas a la inteligencia artificial y que ella va a gobernar. Mentira, pelotudos. Los dueños de las empresas son los dueños de la inteligencia artificial. Ellos nunca van a entregar nada, no van a entregar el control. Si controlan el mundo, ¿por qué solo van a entregar a una computadora? No sean giles. Ellos lo que están buscando es cómo te engañan a vos para sacarte lo último que te queda. Eso es todo. Es sacarnos lo último que queda. Si ese experimento que quieren hacer en Argentina, que este gobierno quiere legalizarlo, de que nos gobierne una inteligencia artificial, que son finalmente las empresas extranjeras, háganlo en Estados Unidos. Vayan a Estados Unidos a hacer eso, a ver cómo le va a los norteamericanos. Pongan los misiles nucleares bajo el control de la inteligencia artificial, a ver cómo le va al mundo entero. ¿Por qué no van a Israel? ¿Por qué en Israel no gobierna la inteligencia artificial? ¿Por qué en Israel a nadie se le ocurre decir que a su país lo tiene que gobernar la inteligencia artificial? No vaya a ser que si gobierna la inteligencia artificial digan, che, los palestinos merecen vivir, digo. No va a pasar, porque la oligarquía mundial no va a entregarle a la inteligencia artificial cuando son tontos. Tontos sos vos, que le prestás oído y energía a estas boludeces. No va a pasar y este gobierno va a ser derrotado porque el pueblo argentino está muriendo de hambre. Eso es lo que está pasando. Porque pueden engañarte, pero hay un punto donde las tripas hacen más ruido que las mentiras. Las tripas hacen más ruido que las mentiras. El hambre de tus hijos. El hambre de tus hijos debe ser contundente para darte cuenta que con todos los errores de antes era mejor que esto. Pero no alcanza con los de antes. Hay que ir más lejos, hay que ir por más, hay que restablecer lo que sirvió, pero ir por una Argentina nueva. Muy bien, algo de eso, o mucho de eso, está en este libro. Había una democracia confederal 1 que se agotó. Está la número 2, en confección la número 3, y Cuneo tiene una propuesta que rompe con todo. Es de las más profundas reformas propuestas, porque lo que hay que cambiar es el sistema. Y él piensa en cambiar el sistema, pero no viene con tanques, con aviones, a cortar cabeza en la Plaza de Mayo. No. Primero sanear una justicia para que la justicia opere sobre los verdaderos delincuentes, que no son los que roban gallinas. Bueno, lo podés conseguir a través de Mercado Libre o bien en el kiosco que está frente a la pizzería Guerrín, acá en la avenida Corrientes. Vamos a ir al último informe de Peter Thiel, que no tiene número, Saku, está en el último lugar del drive que te pasé, y es el doctor Enrique Viale, que es un abogado ambientalista, es el presidente de los abogados ambientalistas. Y lo que vienen a hacer estos tipos, por supuesto, es a depredar con todo lo natural, con todo lo que la naturaleza nos da. ¿Y qué es? Oxígeno, agua. Tan simple como eso. Lo que crezca, escupís un carozo de ciruela y te crecen ciruelos. Vienen por lo más importante, no solamente para terminarlo, sino que dárselo para ellos. Habrá un momento en que el mundo que ellos nos proponen y están desarrollando ya haya arruinado casi todo el agua del planeta, ya haya arruinado casi todo el oxígeno del planeta y haya arruinado casi todas las tierras. Entonces, bueno, llenos de plata, se van a quedar con una porción de todo eso para seguir sobreviviendo. Vienen por eso. Parece distópico, lo es. Parece ciencia ficción, es realidad. Hay datos por todos lados, pero vos estás preocupado porque no te rajen del laburo, vos seguís en la gomería inflando neumáticos y emparchándolos, estás todo roñoso y después te vas a hacer un Uber que te lo prestan. No te preocupa todo esto. Y sin embargo, va a ser el producto que va a matar a tus nietos y va a matar a tus hijos, o los va a terminar usándolos como hígados, riñones, córneas, o simplemente para satisfacción sexual. Esto es lo que dramáticamente estamos viendo en una mañana de lunes en que nos estamos tirando manteca al techo. Así que vamos a ver entonces al doctor Viale, presidente de los abogados ambientalistas, también un poquito de Milei,
a ver qué opina de la naturaleza, que es el video número 40. Nos vamos a un corte y volvemos. Busquen información sobre Próspera, Ciudad Próspera. Un experimento igual a este hecho en Honduras por Peter Thiel o comandado por Peter Thiel, donde prometían todo lo que se dijo recién, exactamente todo, pero en una ciudad nada más, ciudad empresa, una zona, así la llamaban, económica especial, que le dieron todo igual que este Super Rigi, igualito. Bueno, cambiaron los gobiernos, vino un gobierno que dijo esto, no solo el gobierno, la sociedad dijo, esto era mucho, lo revocó, lo derogó. La Corte Suprema de Honduras, el máximo organismo judicial de Honduras, lo declaró inconstitucional, como es esto, ¿no? ¿Saben qué hizo Peter Thiel? Está demandando a Honduras por miles de millones de dólares, poniendo en jaque la economía de Honduras. Miren lo que estamos haciendo. Y esto era una ciudad. Nosotros le estamos entregando el país entero, uno de los países más grandes del mundo. Por favor, googleen Próspera, no lo permitamos. Ayer cuando hablé de los bots de Milei, que dije, ahora que está Cerimedo preso, ¿quién se va a encargar de la campaña el año que viene? Y muchas de ustedes me respondieron, está Peter Thiel. Sí, Peter Thiel, un magnate marifacha de derecha que se compró una casa carísima en Argentina y parece que es el que va a manejar los hilos de las elecciones del año que viene. Pero, ¿cómo piensa Peter Thiel? Esto lo deja bien explicado en su ensayo El Momento Straussiano, donde se hace una pregunta que dice, ¿qué pasa si Occidente entendió mal al ser humano? Donde dice que el liberalismo intentó solucionar el motivo por el cual los seres humanos se quitaban la vida por ideologías religiosas, por ejemplo, y cuya solución era dejar esas discusiones para el ámbito privado, individualizar como hace la derecha, el liberalismo, mientras el Estado se encargaba de proteger tus derechos. Y Thiel plantea el problema de que si tenés guita se solucionan los problemas y que esto no es así. Si justamente que te lo diga un magnate es buenísima. Y que esta creencia se rompe con el 11 de septiembre, con el atentado de las Torres Gemelas, donde se demuestra que hay personas que son capaces de quitarse la vida y quitar vidas, siendo que tienen un buen pasar económico. Y ponen de ejemplo a Bin Laden, que dice que es un millonario y que así todo hizo lo que hizo. Y acá menciona a Carl Schmitt, que decía que el liberalismo se engaña si piensa que todo se puede solucionar con dinero, porque la política siempre vuelve a esta cosa maniquea de amigo contra enemigo. Y plantea el problema de hasta cuándo hay democracia, cuando para destruir al enemigo utilizas todas las estrategias posibles, como por ejemplo espiar, hostigar, violentar. Sí, el modus operandi que usan los conglomerados al que él representa también. Acá menciona a Leo Strauss, motivo por el cual tiene el título de su apellido en el ensayo, y como buena persona de derecha no lo entendió, donde dice que existen unas verdades peligrosas que una sociedad no puede exponer completamente, y que un Estado democrático en situaciones extremas va a precisar acceder a esas verdades peligrosas. ¿Por qué? Por medio del espionaje, la CIDE. El tema es que Thiel funda Palantir, que es una de las empresas de análisis de datos y de inteligencia más poderosas del mundo. O sea, estaba justificando sus movidas no democráticas. Y acá menciona a René Girard, que decía que los seres humanos nos imitamos constantemente, que queremos lo que quiere el otro y eso produce rivalidad. Esa rivalidad traducida en violencia que hacía buscaba un chivo expiatorio. Eliminamos al chivo expiatorio y volvemos a unirnos como sociedad. El tema es que el cristianismo plantea que ese chivo expiatorio puede ser inocente, por ejemplo el caso de Jesús, y que al tener esta revelación ya no podemos aplicar la técnica del chivo expiatorio. La pregunta que se hace Thiel es, ¿qué pasa si destruimos los viejos mecanismos que contenían la violencia, pero no inventamos nada capaz de reemplazarlos? Y por eso Peter se siente legitimado a tener absolutamente todos nuestros datos para manipular a un mundo. ¿Ven por qué es peligroso que Peter Thiel esté en Argentina? Sobre todo un año antes de las elecciones. Un tipo que estudia el modus operandi de las violencias en una sociedad, de cómo usarlas a su favor, de cómo justificar el romper una democracia, y como consecuencia tiene absolutamente toda nuestra información. Porque lo más peligroso de todo esto es que por más que hagamos campaña para visibilizar el desastre que es la derecha y el capitalismo en nuestro país y en el mundo, él tiene todas las herramientas para manipular los números. Entonces Cerimedo ya quedó chiquito al lado de él. ¿Será por eso que se lo sacaron de encima? ¿Ustedes qué piensan? ¡Saca! O sea, porque no sea cosa que con esto de cuidar a la tierra, con el ambientalismo idiota, o sea, entonces, no, hay que destruir el ser humano, porque rompe el planeta. ¿Y para qué está? Digo, ¿para qué nos dio el creador el planeta? ¿Para qué? ¿Para contemplarlo?
agosto a puro teatro. Berlín, Rocky, Annie, una Navidad de mierda y Moldavsky. Antes o después, este almacén Lavalle histórico y con unos pebetes inolvidables. Los tostones, enormes, una cantidad de huevo y de palta. Impresionante oferta teatral en Buenos Aires y también el Teatro Colón. Estamos en el Colón y vamos a ver Otelo de Verdi y nos preparamos porque en noviembre está la Valquiria de Wagner. Mirá lo que son estas croquetas de osobuco. Estoy en el Tokio Conte y el pasaje Tokio. Asado banderita, una porción, 2 porciones, las papas provenzal, también rúcula con parmesano para acompañar. Después del teatro, terminar comiendo en el Tokio. Desde 1930. Conte y pasaje Tokio, ¿te lo dije? Con Santiago Cunio y equipo. Opinión, información y una mirada directa sobre la realidad. Lunes a jueves, de 14 a 16 horas, por Canal 22 Web. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Pillar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo. No da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. InfoShow con Luis Ventura y Jimena Rigel. Todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, información, primicias y análisis. Lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía por Canal 22 Web. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Pillar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo. No da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Código Luteral con Gustavo Luteral. Entrevistas y recorrido por la vida de los mejores protagonistas. Jueves de 16 a 17 por Canal 22 Web. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Greco, con Leonardo Greco y equipo. La actualidad política sin vueltas. Análisis claro y debate abierto. Lunes a viernes de 12 a 14 horas por Canal 22 Web. Moranza, con Diego Moranzoni y equipo. Debate, análisis y las preguntas que importan. Lunes a viernes de 20:30 a 22 horas por Canal 22 Web. La Juntada con Santiago Cunio y equipo. Un encuentro para debatir la realidad,
En vivo viernes de 14 a 17 horas. Repite los domingos de 16 a 19 por Canal 22 Web. La mañana de Juan Domingo con Martín García. Una mirada peronista y dinámica de la realidad. Lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 horas por Canal 22 Web. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Pillar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo. No da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Estamos de vuelta con Larry de Clay y equipo. Política, actualidad y las voces que marcan la agenda. Lunes a viernes de 17 a 19 horas por Canal 22 Web. Íntimamente con Alejandra Rubio. Los protagonistas del espectáculo Mano a Mano con Ale Rubio. Lunes, martes, miércoles y viernes de 16 a 17 horas por Canal 22 Web. La revancha del 1 con Pato Galván y equipo. Opinión sin filtros. La actualidad desde otra perspectiva. Lunes a viernes, 22 a 0 horas por Canal 22 Web. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. El que las paga. Fernando, que lo vean mis hijos. El que las hace, las paga. Hay policía de este lado. Se va un poco a buscar eso. Es lo mismo que hicieron la semana pasada, sí, ¿no? En la marcha. Bueno, a veces terminaron yendo. Y lo siguen corriendo. El que las hace, las paga. Por supuesto que cometí un error. De hecho, voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa, todos los intereses, todo lo que devenga de este error. Pero ni soy un chorro, todo lo hice en la actividad privada y de hecho nunca tuve un cargo público. El que las hace, las paga. Por presentarse acá en un momento, el peor momento del gobierno. Tienen que aclarar lo que pasó con las coimas de su hermana, ¿no? Aclárenlo. Ustedes también digan dónde están. Ahí te siguen desde la caravana. Son muy buenas las imágenes que estamos teniendo. La caravana tuvo que huir directamente. El que las hace, las paga. Te diría muy golpeado, roto por el estrago que este hijo grabó y mi familia ha hecho con mi familia, con mi nombre. Yo tengo hijos, tengo hermanos, mi esposa, y esta basura le ha hecho con mi nombre, que es mi padre. De verdad, terrible. El que las hace, las paga. ¿Va a declarar? No voy a declarar. No va a declarar. ¿Usted pagó, recibió coimas? ¿Recibió dinero? Sí. A cambio de... ¿Español usted recibió dinero de empresarios?
Bueno, ahí entra Españolo, el hombre de la agencia de discapacidad, que beneficiaba a empresarios amigos a cambio de coimas. El que las hace, las paga. Lo que pasa es que tenés el presidente de la República, que a todos estos nefastos los defendió hasta el final. Hubo que arrancárselos. Los propios ministros, los propios diputados, la propia Bullrich, con Adorni, no se lo podían sacar, él los defiende hasta el final. Así que ahí te das cuenta el desequilibrio mental que tiene, salvo que sea un ampón. Un hombre que 3 años atrás, antes de que los pelotudos lo votaran, decía que Al Capone era un ídolo, el mafioso, el que mató a tantas personas, asesinó a tanta gente en aquel Chicago de los años 30, el de la ley seca, que cayó en cana por no pagar impuestos, porque no había forma de agarrarlo, porque tenía comprados a los jueces, a los políticos, a los senadores. Bueno, este hombre defiende a los delincuentes. Sucedió una vez con un Insaurralde y a las 48 horas estaba fuera Insaurralde. Eso es el peronismo que te demuestra Kicillof. Lo rajó a patadas, después investiguenlo, pero yo me lo saco de encima. Sí, se queda con todo encima porque sabe que se garcha a todos los argentinos. Porque con cualquier boludez, con un concierto de rock, con los pibes ahí boludeando y los Fran Fijap y los Gordo Dan, cree tener a todo el pueblo argentino como lo tuvo 3 años atrás. Pero vos te tenés que hacer el juicio propio y juzgar a tus hijos y a tu hermana y a tu hija y a tu papá, que este hombre que mostró un desequilibrio mental aberrante 3 y 4 años atrás en Intratables con Del Moro, que no lo denunció, ni Fantino dijo, saquen a este loco de acá, no puedo tener este espectáculo. No, pero está marcando. Y eso quiere decir que mucha gente lo ve, y si mucha gente lo ve, bueno, va a tener éxito. ¿Cuántos enormes artistas lo vieron mucha gente? Y sin embargo, te diste cuenta, hacían playback. Bueno, este es uno de esos casos. Hay casos de hijos de puta que han votado esto, de antiperonistas, pero hay también casos de pelotudos, concebidos, tipos que han sido peronistas de toda la vida radical y votaron a esto, que ya se notaba que tenía un desequilibrio importantísimo. Yo lo sabía de antes, porque yo soy amigo de Cuneo, trabajo en el canal de Cuneo, y Cuneo tiene pruebas, sabe qué edad tenían las personas que se exhibían en los videos que tanto lo seducían y le hacía caer la baba. Cuneo lo sabe, tiene pruebas de los medicamentos que toma, tiene pruebas de todas las conductas, de todas las ayudas que le dio Cuneo a ese pobre enfermito que venía de la mano de Diego Giacomini para hacerle la contra a Macri desde el lado de la derecha. Por eso tuvo un espacio acá. Pero, por supuesto que convivió acá, comía los cuernitos, tomaba mate y pedía por favor, quería conocer a Moyano e iba a las marchas. El tipo que caía simpático porque dijo, Caputo es el delincuente número 1 porque se afanó 15.000 millones de dólares. Y ahora dice, ay, lo abraza y abraza a Sturzenegger. Es un hombre que es un desequilibrado mental, no solamente por los diagnósticos que ahora te voy a mostrar, de facultativos, que te dan el diagnóstico exacto, sino que también te voy a mostrar a Cuneo con todo lo que sabe de él. Un desequilibrado mental, pero que se adivinaba. Yo no tengo que ser Cuneo, ni tengo que ser un catedrático de la psicología, como para darme cuenta de que este hombre es un desequilibrado. Cuando se quería meter adentro de las sábanas, digamos el problema que tiene con las luces, con la papada, un hombre que insulta y te hace quedar mal con los países, con el Vaticano. Un desequilibrado, un hombre con muchísimos problemas. Después, sí, ya de presidente nos enteramos que se cagaba encima cuando se fue a juntar en Río de Janeiro con otros presidentes y tuvo un ataque donde se recontra cagó con mucho olor. Ese documento solamente lo conserva Chile. Los demás hicieron un pacto entre cancilleres de no mostrar estas cosas ni no decirlo, porque eso no se estaba televisando. Y después nos damos cuenta de cuando baila y ya el chaleco se le va para arriba, cuando levanta los brazos se le ven los pañales, que es un horror, que es un espanto, es un problema de salud, yo no me río de eso. Pero
no es que tiene una no contractura, se caga probablemente por la medicación que toma o porque no controla los esfínteres por cuestiones de acá. Un hombre que tiene enormes desequilibrios, que a veces se encierra 10 días a tuitear y tuitea y tuitea y tuitea 10 horas por día. Pero eso ya se notaba desde antes que era un desequilibrado. ¿Cómo una persona de 60 años, bien parido, trabajador, todavía puede votar eso? ¿Cómo pueden seguir a pastores que digan voten a Milei, voten a Milei? Un hombre que se considera judío, quiere el judaísmo y se reconoce el presidente más sionista del mundo, y hay pastores que apoyan eso. ¿Pero cómo puede ser? Porque hay un montón de pastores, te diría el 70% de los pastores apoya a Javier Milei, por una cuestión de negocios. Sabemos que en las religiones hay muchos negocios y hay un montón de cosas, y de generaciones. Lo tiene la Iglesia Católica, lo tienen los rabinos, ya sabemos los rabinos de Nueva York, ya sabemos ese obispo de Boston. Sabemos muy bien, pero entre los pastores, que se autodesignan pastores a los 15 días y lo sigue un rebaño de gente, algunos no lucran nada, se la creen, pero hay otros que son recontramillonarios y te venden los frasquitos, los mantos. Bueno, toda esa gente siempre apoyó a la derecha, porque no nos olvidemos que Adam Smith era un presbiteriano escocés, el individualismo, yo y yo. La Iglesia Católica es un poquito más condescendiente con el resto, y más que nada estos jesuitas que nos dejó ahora a cargo el querido Francisco. Pero bueno, qué sé yo no puedo entender que gente que tiene poblada la entrepierna de pelos pueda votar a esto. Porque puedo entender que algún idiota de 16, 17 años que le gusta el anime y que no sale de su cuarto y que se toca la entrepierna, y bueno, le gustó el personaje. No sale de ahí, y está con la saga del Señor de los Anillos, y no sale de sus nichos, y no anda por el mundo, vive de los padres, no sabe lo que cuesta un pancho, no sabe nada. Bueno, está saliendo al mundo, todavía está con los dibujitos, bueno, está bien. Pero hay otra gente que ya cursa la facultad, que se instruye, que tiene padres que han militado, y sin embargo, por diversión, por un cambio, quema barbijos y vota Mileyes. Bueno, que se vayan a la concha de su madre. No lo puedo entender, no lo puedo entender. Si me decís que es una tribu que está escondida en el Mato Grosso y no tiene idea de nada, pero estamos en la Argentina. Tenemos una capital como Córdoba, que es la docta, donde se forman un montón de intelectuales y de profesionales. Tenemos acá un núcleo muy grande en Córdoba y Uriburu, la Facultad de Odontología, la de Ciencias Económicas, la de Medicina, la de Música. Solo en ese núcleo tenés un montón de gente instruida. Y tenés un montón de gente sin ninguna instrucción que tuvo jubilación cuando nadie hizo los aportes, tuvo aguinaldo, tuvo vacaciones, se iba de vacaciones hace 10 años, se compraba un autito, podía poner un negocio y hasta sucursales y contrataba empleados y no tienen ninguna instrucción. O sea que no necesitas la instrucción. Y esa gente que hizo un cambio, que se vayan a la reputísima madre que lo parió. Mis compatriotas me han cagado a mí y a un montón de gente. Yo creí en este. Si viene un tipo como Menem con su verborraje y su simpatía, bueno, nos cagó. Pero había valores que él tenía, venía del peronismo, te decía el salariazo, la revolución productiva, qué sé yo. No, este te prometió esto, voy a cortar con el Estado. Este no traicionó a nadie, te dijo, te voy a coger. Y te cogió. Y bueno, la verdad que con esos pelotudos, yo a veces miro en el subte y yo sé que el 55% de los que están sentados ahí, de esas 80 personas, los miro con odio, sí, porque lo que han hecho es irreparable, como te decíamos al principio. Imagínate vos por el 55, y si uno va a Córdoba, el 75. Sí, bueno, ¿te das cuenta? No queda nadie. Es un trole de los cordobeses, que le dieron laburo a la mujer cuando nadie les daba. ¿De quién, los troles manejados por mujeres. Ah, los troles, sí, claro. No entendía que no hablaba de otra cosa, de los trolebuses. Eso fue muy lindo. Bueno, los troles los trajeron de Rusia. Sí. ¿Ah, sí? Sí, eran de Moscú, si no recuerdo mal. Hacía un calor de la Unión Soviética, imagínate, eso lo trajo el gobierno radical.
digamos bien cómo son las cosas. Mestre padre, que no tiene nada que ver, mestre hijo, un desastre. No. Mestre padre era un hombre que tenía ideas, creía en cosas, mestre padre. Ya fui opositor a mestre padre, no sé cómo, pero no puedo dejar de valorar que el hombre creía en cosas, hacía obra pública, hizo 32 escuelas, bueno, en fin. El trole es un colectivo, pero que anda a electricidad desde antes. Sí, sí. Y que era muy sano. Acá teníamos, Muy pero sano. no era negocio. Muy lindo, hicieron todo el tendido, de los cables, ¿no es cierto? Con los postes y demás. Que son aéreos. Fue una novedad para la época en Córdoba, muy linda. Yo pasé mucho tiempo sin haber probado. Y las mujeres manejaban los Sí, troles. sí. Pusieron a las mujeres más. Al principio hacía mucho calor, porque imagínate que eran troles para temperaturas de Moscú. Ah, claro. Entonces por ahí la ventilación no era tan simple de acceder. Bueno, hacía como. Eso decía la gente. Yo la verdad que subí los troles. Yo empecé a usar los troles cuando iba a un boliche y salíamos muy tarde. Sí. Y justo como el trole no quedaba lejos, la estación, nos quedábamos un rato y ya venía el trole y subíamos a un trole ahí en la avenida Julio Argentino Roca, los que saben ya saben de qué lugar es. ¿Qué pasará en la avenida Julio Argentino Roca? Solo él lo sabe. Era brava, ya era brava en esa época, había un poco bastante de inseguridad. Y entonces nos amuchábamos todo un grupo, entre todos nos dábamos fuerza y nos protegíamos hasta que llegaba el trole. Usted diría, qué pobre, quedarse a esperar el trole. Bueno, puede ser, sí, pero nos quedamos a esperar el trole. Lo que pasa es que yo iba 3 días a la semana, entonces era mucho. Bueno, Sí. el loquito, lo votó gente de Temperley también, ¿eh? Sí, por supuesto, sí. Igual yo tengo el orgullo de decir que el conurbano sur es históricamente peronista. Sí. Y siempre suele ser uno de los puntos fuertes de las elecciones para el peronismo, pero la sociedad argentina creo que tiene una vertiente interesante de analizar. Tiene una gran parte de gente que por ahí puede llegar a ser culta, pero que no es inteligente. Y tiene también esta parte de gente que es ignorante, pero quiere hacerse creer a sí misma y a la gente de que es inteligente o culta. Normalmente el que es intelectual no lo ostenta. No va por la calle haciéndote cuenta de 3 cifras, ni te va contando todos los libros que se leyó de Freud, ni tampoco te va contando todo lo que sabe de historia. Pero el idiota quiere ostentar de que tiene algo, entonces tiene un dato y te cuenta ese dato toda la vida y quiere demostrar ante el mundo de que es inteligente cuando en realidad no lo es. Y es justamente lo que estamos teniendo hoy en día en la gran parte de gente que opina en muchos medios de comunicación, que es inculta y intelectualmente escasa, pero que quiere ostentar como que sabe. El intelectual suele pasar como bobo, mientras que el bobo se quiere hacer el intelectual. Siempre me gusta relacionar con cosas que pueden ser ejemplos simples para la gente. Hay un capítulo de Los Simpson donde Homero con otro tipo van a postularse para presidente de la clase. Eso se utiliza mucho allá, acá lo conocemos como delegados de curso. Y entre los compañeros dicen, che, ¿viste lo boludo que es Homero? Sí. ¿Y si lo votamos para que gane y nos cagamos de risa de él durante todo el año de las estupideces que va a hacer? Sí, dale. Y lo votan. Bueno, esto está basado, porque así lo hacen los Simpsons, que son una genialidad, se basan a veces en hechos reales, en películas y demás, y esto es parafrasear de alguna manera la película Desde el Jardín, que hoy Francella lleva al teatro. Era un bobo, que le faltaban unos cuantos jugadores, pero sin embargo le sirve como fronting. Metamos al bobo. Pero en estos casos, en el caso de Desde el Jardín y posiblemente de Los Simpsons, el bobo después termina gobernando bárbaro. Y se le sale el tiro por la culata y lo quieren sacar. Y no lo pueden sacar al bobo después. Claro, pero además del personaje de Jardín que yo la vi hace décadas a la película. Peter Sellers. Un gran actor. Sí, claro. Era un hombre decente. Claro, bueno. Era un hombre honesto, era un buen hombre. Y por eso también creían que era bobo. Porque era un buen hombre. En cambio, con Milei no se equivocaron. Es un bobo y es indecente. Y por eso lo apoyaron. Porque, como yo digo, el matrimonio, como le queramos llamar, de los Milei, para mí el pacto es este. Yo voy a apoyar al poder real, que son los que te hacen la corrida cambiaria, que son los que te dan un golpe de Estado, que son los que te suben los precios artificialmente con inflación, o te meten preso, como le pasa a Cristina. Entonces los tipos dicen, bueno, mira, yo a ustedes les dejo todo para que saquen el país y a nosotros déjennos robar. Y es lo que está pasando. El poder económico está destrozando a la Argentina, la está saqueando. Y los deja a los Milei y a los Menem, nunca nos olvidemos de los Menem, que están ahí, los deja robar. Ese es el acuerdo. Ahora, cuando los Milei y los Menem sean un lastre, porque puede hacer que la gente gire la cabeza y se dé cuenta que lo que está pasando más arriba es imposible de entender. No se van a ocupar de ellos. Lo van a tirar a la basura a los Menem pero y a los Milei. También es una de las razones por las cuales Milei cada
por lo menos una semana, da una conferencia, no sabemos ni dónde, ni cuándo, ni por qué, ni de quién, ni le dan premios, para que largue todas estas estupideces y nuevamente la gente vuelva a mirar a Milei. Por eso mismo, cada semana escuchamos una declaración que nos hace dar más asco que la anterior. Este fin de semana fue la de los pañuelitos verdes, que nos costó muy caro y que la economía está mal por culpa de hoy la ya feminista. yo me atrevo a decir, desaparecido la granja de trolls y todas las mentiras del asesino Cerimedo, que queda claro que todo estaba inflado, no era una cosa tan popular el mileinismo y todo eso. Yo creo que hoy solo y solamente se sostiene por el antiperonismo, no hay más nada. Todo el mundo sabe que esto es un desastre, todo el mundo sabe que una minoría se ha enriquecido, que la inmensa mayoría del pueblo está peor, todo el mundo lo sabe, solo lo sostiene el antiperonismo. Interesante esto que decías, porque fíjate que las publicaciones de la derecha diario, de los trolls libertarios, no superan los 200 me gustas ahora. No, es cierto, se desapareció Cerimedo, desaparecieron los likes, los comentarios a Milei, no lo mira nadie a Milei ahora. Hicimos un recorte de lo que charlamos la semana pasada. Que le agarró el otro día, usted ahí. Pero usted me tapó la boca, Pero la gente no dice, se puede, un poquito de orden. La gente dice, ¿cómo te va a tapar la boca, Leonardo? Pero no, un compañero como Leonardo. Entiendan, hable tranquilo, como yo, como Cuneo. Como Cuño, ¿por qué no hacemos? Lo voy a invitar a Cuño acá. A que hagamos como un Fernet de Aura, ¿cómo le dicen? En la pelea de farmear Aura. Farmear Aura, acá con Cuño. A ver qué pasa. Encima no paran. No, y decía esto. Sí. Cuando un video así tiene tantas vistas, estamos hablando de alrededor de 1 millón de vistas en 3 días, yo tenía miles de ataques. A miles. Ahora hay 6, 7 en uno, 3 o 4 en otro, 5, 2. Las granjas de bots que han encontrado, ¿qué es? Bots. Imagínese 7.000 celulares, todos juntos, en un galpón, en una habitación, cada uno con una cuenta en Instagram, en Facebook, en Twitter, y que están preparados para contestar todos lo mismo. Lo que yo le ordeno desde acá, lo contestan 7.000. ¿A quién? A Gatman. ¿A quién? A Tommy. ¿A quién? A quien se oponga, a quien diga algo que no es así. Y entonces salen esas puteadas y esa gente. Después uno los investiga, entra uno. Y fíjate que tiene una publicación, 8 seguidores. ¿Te acordás de, no existen. De caricias significativas desde Hurlingham? Claro. Pero a veces te contesta gente que está en la India. Sí, también. Esto nació hace muchísimos años. En el primitivo internet de 2012, 2013, lo utilizaban muchas personas en sus cuentas personales. Se utilizó mucho, por ejemplo, en YouTube. Para tener seguidores. Mirá, me siguen 25.000 personas, todo comprado. Nació de esa manera, ¿no? Como para engrosar tus redes. En ese momento era Facebook y por ahí un primitivo Twitter y YouTube, que era lo que más se movía. Como diciendo, mira, me sigue un montón de gente y bueno, ahí hilar con marcas y que te sponsoren, pues bueno, tengo un montón de gente que me está viendo. Ahora, alguien, no sé quién, se dio cuenta, esto lo podemos utilizar para bardear personas, para infundir miedo en las redes sociales. No sé quién fue el genio que se le ocurrió, pero tiene un poco menos de vida. Pero los bots existen hace muchísimo tiempo. De hecho, hay páginas donde lo podés comprar y no salen tan caros. Pero que te salen los reels. ¿Querés que te sigan muchos seguidores? Sí, ahí está. Señores, el capítulo que vamos a ver ahora está para guardar. Vamos a sacar el zócalo para que se vea la matrícula del psiquiatra que diagnostica a Javier Milei. Y seguidamente a Cuneo, que convivió en estos estudios con él y sabe cómo se comporta, qué consume, qué mira. Yo puedo adivinar que está loco y que es malo. Pero ahora, que lo digan los profesionales y aquellos que fueron amigos. Este hombre por momentos hace citas bíblicas, yo creo que una gran confusión, pero vive a la intemperie metafísica. Claro. Él vive a la intemperie. Él jura sobre la Biblia, después es judío, dice, y después ahora está en una secta evangélica que parece que tienen un cofre ahí que si depositas... O sea, todo es ridículo. Y me dice, bueno, pero los otros, enseguida me dice, pero los otros podrían ser una gran psicopatía de guante blanco. O sea que no es atacar, es diagnosticar. Yo no vengo a hablar mal, vengo a diagnosticar porque tengo 50 años, cumpliré de médico psiquiatra, soy padre de 5 hijos y abuelo de 12 nietos, que se lo dije, es mi gran fortuna, Dios gracias.
Dice que la hombría se ejerce como la soberanía, no se declama. Él no muestra una novia, él muestra personajes de la escena que se incorporan a su película, dan unas vueltas, ¿no? Sobre como si fueran satélites afectivos al lado de él, afectivos entre comillas, inmadurez afectiva. Yo creo que tiene aparte una gran inmadurez. En U24 que apareció unas palabras mías donde se entraba el diagnóstico en paranoias o parafrenias, delirios crónicos, que constituyen siempre en el eje de su existencia. El delirio es eso, es un pensamiento morbosamente estructurado, producto de un juicio crítico de realidad desviado que condiciona la conducta y se constituye en el eje de la existencia. Así que es muy medular. Él vive en torno a ese delirio. Y los delirios se construyen por diferentes mecanismos. Por escuchar voces, serían alucinatorios, externos o internos. También por interpretación delirante, que hoy le dije el ejemplo de los pájaros. Pasa un pájaro, el otro dice, los dos vieron pájaros, sí. Pero el que percibe delirante, percibe el pájaro y agrega, pero ese me manda un mensaje. O sea, de una percepción exacta infiere un concepto erróneo. El otro mecanismo también es la intuición delirante, o sea, intuitivos, alucinatorios, y así se va construyendo el delirio. A veces es de pocos decibeles, pero con los años se va estructurando y se va haciendo más sólido. Tenemos que diferenciarlo de otras ideas patológicas, como es la idea fija, la sobrevalorada, que no es psicótica, y la idea obsesiva, que son ideas anormales, pero no llegan al grado del delirio. El delirio es ya significativo de psicosis. Y mi opinión provisoria de diagnóstico es que nuestro presidente padece una psicosis, o sea, un delirio crónico polimorfo, podríamos decir. Directamente al Papa le dice imbécil. Eso se llama incontinencia verbal, un hombre que no tiene frenos inhibitorios. Traduce una defectuosa estructuración de la conciencia moral, porque la conciencia moral es un juicio de la persona mediante el cual reconoce la cualidad ética de un acto que va a realizar, que ha realizado o que realizará, y no mide las consecuencias de sus acciones. Entonces, incontinencia lo lleva a descalificar permanentemente al otro. Para mí, Milei es un compendio de psiquiatría. Desde el discurso, la megalomanía, todo lo grandilocuente, la confusión también. El mejor presidente es Menem, después es Roca, ahora el mejor presidente, el mejor ministro es el actual. Lo que provocamos nosotros es lo mejor, yo soy el mejor. Entonces ya viene ese perfil narcisista, lo exuberante del lenguaje, el narcisismo permanente, lo autorreferencial, que sería la conspiración contra mí, todos los gobernadores de provincia están contra mí. La característica de ese lenguaje verbal es violento, es muy violento. Y como dice bien el ex miembro de la Corte, no genera convivencia y no genera consenso. Pero vuelvo a decir, la mala educación da malas palabras, pero la patología mental también da malas palabras. Y mi opinión provisoria de diagnóstico es que nuestro presidente padece una psicosis, o sea, un delirio crónico polimorfo, podríamos decir. Un día es muy grandilocuente, un día es el mejor, otro día es autorreferencial, sobrevaloración, orgullo y desconfianza, poca capacidad de comprensión empática, pérdida de la gracia expresional, porque es muy torpe, y el narcisismo y histrionismo se ve permanentemente, no como que un hombre sube al escenario y baja y hace, digamos, una actuación. Sube al escenario desde que tuvo esto y no bajó más. Él vive su propia ficción, impermeable a la crítica, no es consciente de su padecimiento. Mi opinión personal, con la implicancia jurídica que tiene, es que es un individuo que está padeciendo una psicosis crónica. Pido un examen psiquiátrico hecho por forenses para que se pueda establecer un diagnóstico. ¿Por qué la implicancia jurídica? Porque de llegar a ser una psicosis, o sea, un alienado psíquico, demente en sentido jurídico, tendría esa consecuencia grave de la nulidad de sus actos. Frente al anuncio de Bullrich, yo posteé un meme. Sí. Se te rieron. El león con el pato. Hago una pregunta. ¿Alguien vio las métricas de ese tuit?
a la cantidad de gente que lo vio. Tiene más de 250.000 likes. Eso es lo importante. Tiene casi 16 millones de impresiones. Solo en mi cuenta de Instagram, el posteo tiene 1 millón de likes. ¡Ey! Pero no son votos eso, Javier. Claro. No, para. Lo que quiero decir es, así como hay un salame o 3 salame opinando desde una computadora, ¿sabes qué? Mientras que eso, miran a la señorita por internet. Cuando alguien creyó que el loco desquiciado, enfermo mental que está en la casa de gobierno, podía tener raptos de brillantez y creyeron que podía ser un loco lindo, no escucharon cuando le decíamos que era un loco diabólico, que era un loco con ansias de venganza sobre la sociedad porque era producto del bullying, del maltrato familiar, del comer la papa frita puto del padre, de los cinturonazos del padre. Entonces, era claro que en ese personaje no había redención. Porque aparte nunca se había tratado de lo que él sabe que es un enfermo mental porque tiene diagnóstico, con lo cual él sabe que es un enfermo, que se niega a tratarse y en esa negación de tratarse nunca pasa a ser paciente, sigue siendo solo un enfermo. La diferencia entre un enfermo y un paciente es que el paciente acepta su enfermedad y se trata. Este es un enfermo, punto, sin tratamiento. Entonces cuando llegamos hasta acá, ya es absolutamente redundante y estúpido tratar de analizar las barbaridades que pueda decir este infeliz. No hay, o sea, todos los días construye un alegato de su locura que solo podría terminar con una pericia psiquiátrica y su internación. No, o sea, a ver, en un proceso lógico, lo que tendría que haber es un pedido para ver su aptitud mental, calificarla, destituirlo y mandarlo a un instituto para que lo traten, de manera compulsiva porque voluntariamente no va a ir. Entonces se pasó 10 días encerrado con clonazepam inyectable, masturbándose con pornografía, y la Argentina sigue en manos de una chorra del Andis, una estafadora del 8,5%. 3 era el aumento de la coima, 8,5 era el total de la coima, a los laboratorios que le robaban la plata a la discapacidad. Entonces, mientras el loco psiquiátrico enfermo estaba recluido en su habitación en Olivos, seguramente hablando con más gatos, prostitutas y burro para que se lo cojan, la supuesta reemplazante era una chorra de la discapacidad, una mina que en sus niveles de corrupción espiritual llega al punto de robarle a una persona que necesita los fondos del Estado para suplir sus necesidades en la discapacidad. O sea, cero rasgo humano y de empatía con nada ni con nadie. Con nada ni con nadie. Imagínate que a esta altura, López, que se robaba el dinero del pavimento, es un niño de pecho al lado de la chorra que le robaba los remedios a las personas con discapacidad. O sea, digamos, son 2 chorros de distinto presupuesto. ¿Está bien? Entonces, en estos 10 días de ausencia del esquizofrénico, delirante, loco, enfermo mental sin tratamiento, vos no podías esperar que cuando lo sacaran de este brote psicótico apareciera diciendo cosas coherentes. ¿Se entiende? Imposible. Vení, quédate. Espera que te cuento lo que verdaderamente pasó. Porque sí, ahí lo tenés a Milei, saliendo, gente saludándolo, festejándole, cantando. Los que llevaron el micro, obvio. Pero mirá lo que no te mostraron. ¡Basura! La realidad es que del otro lado de la valla había esto: trabajadores, sindicatos, organizaciones movilizadas en repudio a Milei. ¿Entendés cómo te manipulan, no? Una cosa es la realidad y otra muy distinta es la realidad que te fabrican para las redes y para el piberío. Yo me pregunto, ¿de qué se van a disfrazar ahora? Digo, porque mientras te quieren vender que Milei tiene un apoyo popular espontáneo e imparable, cosa que no sucede, las granjas de trolls que operaban para instalar ese relato están siendo desmanteladas, junto a su relato. ¿Qué hará el trolerío sin Cerimedo en la escena? Porque el descontento y la lucha popular ya no van a poder disfrazarla. Y la ineptitud del presidente tampoco. Dios, nos hemos comido otra opereta también. ¿No se acuerdan lo del burro? Que ahora comíamos burro. Digo que fue una operación armada desde un estudiante de periodismo en Argentina que trabaja para Lula. Miren ustedes qué casualidad.
¿Y alguien compró burro? Nadie. ¿Y por qué, digamos, o sea, hay hay un asco sobre comer burro? Porque la reflexión histórica era que el burro, digamos, era con el animal que ustedes trabajaban. Por lo tanto, si se terminaban comiendo el burro era porque estaban recontra cagados de hambre. O sea, era como una pésima señal. Entonces quisieron instalar eso. Ahí tenés a toda esa gente que quería saludarlo y no lo dejaron saludar, solamente unos 20 en unas tomas cortas, privilegiados que querían abrazar a ese hombre que hablaba del burro, que agradeció mucho a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y lo chiflaron. Ay, perdón, estoy en Rosario. Bueno, y después el diagnóstico del doctor Abasolo, Acuña que convivió con él. Ahí tenés, a ese tipo votaron. Sí. No fue una sorpresa, ya sabían que era así. Vamos por parte. De hecho, desde Casa Rosada hace un par de días atrás habían dicho o negaron rotundamente que Milei tenga un retraso mental. No, iban a castigar a todos los que decíamos que es un loco. El presidente Javier Gerardo Milei está loco. Lo acaba de decir el doctor Abasolo. Psicótico. Es un problema, pobrecito. Pero nos está cagando a todos. Sáquenlo de ahí. Háganle lo que le pidió Massa. Háganle un test. No, hacete un test. Te lo pidieron en la justicia de Salta o de Jujuy, donde puteaste a una tipa. En Salta. Estás cagado. No te digo que te cagás encima. Sabemos que te cagás encima. Sabemos que tenés medicación fuerte y sabemos las páginas que mirás. ¿Estás cagado, Milei? Sí. Vení a buscarme. Con Cuneo vamos a pedir, por favor, la pericia psiquiátrica. Santilli lo amenazó a Cuneo, vamos a hacer... Bueno, vamos a tribunales, a la pericia. A mí no me vas a sacar un mango porque no tengo nada. ¿A Cuneo querés sacarle el canal? Dale, vamos a sacar el canal a Cuneo. Dale. Vamos, pericia, queremos peritos, vamos a poner los nuestros de nuestra parte. Bueno, hijo de mil putas. Para mí también es el claro ejemplo de no aclares que oscurece. ¿Por qué tenés que salir a aclarar que supuestamente algo es mentira? Pero por supuesto. Es porque hay algo que está rondando en el aire y que te está molestando. De hecho, lo catalogaron como una opereta kirchnerista. Nunca lo escuché a Menem decir, yo no soy mufa. No lo dice, porque oscurecen. No son boludos. Claro. No, yo vuelvo sobre un tema. Esto no es exactamente igual a los 90 porque en los 90 había obra pública. Claro. En los 90 sí. Yo recuerdo, señor. Yo vivía en Barrio Crisol Norte, en la ciudad de Córdoba, y en el Barrio Crisol Norte pusieron el Hospital de la Santísima Trinidad, uno de los 5 hospitales que se construyeron durante el primer gobierno y parte del segundo gobierno de Menem. La Universidad Nacional de La Matanza, donde yo pertenezco. La Universidad Nacional de Villa María. Bueno. La Universidad Nacional de Villa María se hizo con el menemismo. Menem lo hizo. Y entonces el tipo... En ese gobierno hubo hospitales, hubo obra pública, hubo rutas, hubo caminos, hubo otras cosas, ya lo sé. Sí, claro. Pero en la sensación de la gente, de la vida, vos veías algo. Ahora no hay nada. No hay nada. No hay nada, amigo, no hay nada. De hecho, en esa misma conferencia de prensa donde escuchábamos hablarlo del burro, también Milei, ante las preguntas que hace también poco tiempo le preguntaron por la cantidad de gente que hoy estaba debiendo, con deudas, en la morosidad... Él dijo... ¡Ay, Dios! Sí. Ya sabe a qué se viene. Él dijo que la morosidad alta en Argentina era porque por el Mundial la gente había comprado televisores y no los pagó. Esa fue la explicación de Javier Milei, que primero habría que contarle que para que uno sea moroso tienen que pasar 90 días. O sea, 3 meses. Si compraron la tele en junio, no me dan las cuentas para que en agosto entren dentro del catálogo de morosidad.
Supongamos que la compraron, si querés, finales de mayo, todavía no entra en agosto, sería en septiembre en todo caso, entonces tampoco suma. Así que, bueno, el supuestamente economista no sabe ni siquiera cuánto tiene que pasar el tiempo para que seas moroso, ¿no? Ya que me mencionó el fútbol, un poquito, un resumen. Las puteadas a Rojo. Ay, bueno. ¿Pero qué pasó? No se lo perdonan. Pero lo hizo por un odio a la comisión directiva, seguramente, que lo trató mal, pero el hincha que tiene. El hincha de Boca no tiene la culpa. Bueno, dicho sea de paso, ayer jugaron Racing y Boca, empataron 1-1 en cancha de Racing, mucho enojo con Milito porque Racing sigue sin ganar. Ya son 4 partidos consecutivos sin conocer la victoria para el equipo académico que está bastante cerca de la parte de abajo en la tabla anual. Sí. Hoy tiene 26 Los puntos. grandes están todos mal. Sí, de hecho, este fin de semana ninguno ganó. River empató con Vélez, Boca y Racing repartieron puntos. Independiente en el debut de Hudson Viera empató con Independiente Rivadavia como local. Y también empató San Lorenzo, empató con Estudiantes de Río Cuarto, que estoy considerando cómo está el equipo cordobés. Es como perder, porque el equipo... Pérez empató, Independiente de Rivadavia también. Entonces, si hoy Argentino queda Solari, si gana queda Argentinos, solito, es el puntero de la tabla anual. Si gana Argentinos... ¿Con quién jugamos hoy? No lo recuerdo. No me acuerdo, ahora vamos a ver. Pero nada, Argentinos está bien en la tabla anual. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero por otro lado, hemos visto que... Con Lanús, de con visitante, Lanús. en la Fortaleza Granate. No es fácil, ¿verdad? No, es un equipo que se hace fuerte. En su casa, no por nada el apodo de la Fortaleza. Che, escuchame una cosa. Julián Álvarez terminó el partido y no se quedó a saludar a la hinchada. Lo mandaron a que tómatela, no, anda al vestuario solo. Y lo vimos cabizbajo, entrando. ¿Qué pasa con ese chico Iraletti? Vamos a explicar qué es lo que sucede. Julián Álvarez, cuando era chico, él en una entrevista contó, muy chiquito, estoy hablando de cuando recién empezaba en las categorías infantiles, él contó que su sueño era jugar en River y jugar en el Barcelona. Porque él era hincha del Barça, recordemos plena época de Messi, muchos chicos tenían aprecio por el Barça. Y nació la posibilidad en este mercado de pases porque el Barça lo quería. Julián, te queremos. Ya se habló con él, de hecho, a nivel fuera del club. Esto igualmente pasa siempre, que primero acuerdan con el jugador para saber si le interesa ir al club o no y después negocian con la institución que lo tiene en su poder. Julián dijo que sí, claramente. Acordaron todo lo que iba a ser el sueldo y demás. Entonces el Barça se pone a negociar con el Atleti. El Atleti tiene una política de que no le vende a Barcelona ni al Real Madrid. De hecho, también Real Madrid ofertó por Julián Álvarez $150 millones en este mercado de pases. Sí, y dijeron que no. Dijeron que no lo iban a pensar vender porque el Atlético no quiere saber nada con vender ni a Barça ni a Madrid. Es una pelea ya interna. El presidente, más que presidente dueño de la institución, Cerezo, es el presidente del Atlético de Madrid, abiertamente en redes sociales salió a carajear a los clubes y dijo, no lo van a vender, que Julián se queda en el Atlético de Madrid. Ante esto, Julián, en una rueda de prensa posterior a un partido del Mundial, dijo, yo me quiero ir. Lo mejor para mí sería una transferencia, quiero cumplir mi sueño. Obviamente esto no cayó bien en la hinchada, que se lo tomó mal y hay que ser totalmente honesto. Acá hay que sacarse la camiseta. O sea, hay que sacarse de que no, lo queremos a Julián, de que es un gran referente del fútbol argentino. Si sos hincha de River seguramente lo quieras mucho más. Hay que sacarse esa camiseta. Hay que pensar cómo reaccionarías vos si tu referente y tu ídolo o el jugador que mejor está representando tu camiseta en la cancha te dice me quiero ir, quiero cumplir mi sueño. Lo que pasó con Salas y Racing. ¿Sí? Nadie lo quiere. Algo parecido. Disfrutan los racinguistas que se fue a jugar. Porque es una traición. Es una traición. A otro club. A jugarte a los grandes del país. Terminó con el container. Sí, terminó con el container. Hoy juega jugador de Independiente Rivadavia de Mendoza. Sí. Pero bueno, Julián dijo abiertamente que se quería ir. El Atlético dijo, no, te vamos a vender porque a Barcelona y a Real Madrid no te vendemos. No te vas a ir a ninguno de esos dos. Y la circunstancia los llevó a poner en un momento incómodo donde Julián, evidentemente, ante la negativa de salir a otro equipo del fútbol español y ante también las negativas del Atlético de Madrid de venderlo al Paris Saint-Germain o de al Arsenal que también se interesaron por él, se tiene que quedar. No queda otra. También hay que decir que Julián firmó un contrato por 6 años en el Atlético de Madrid. Pero qué caro que es mantener un jugador odiado. Sí, porque le tienen que seguir pagando el sueldo. Julián Álvarez va a seguir jugando, pero igualmente la gente está enojada. Lo insultaron muy feo en el primer partido de la Liga, donde Julián no jugó, y en esta segunda jornada, donde sí, ya tuvo minutos. ¿Un hat-trick elimina todo esto? Y yo creo que si Julián enfrenta al Barcelona y al Real Madrid le hace 2 goles, se van a olvidar rápidamente, porque el fútbol tiene estas cosas, tiene estas particularidades, pero hoy por hoy la situación es muy compleja. De hecho, no recuerdo, creo que desde Figo, en ese traspaso Real Madrid-Barcelona, no se escuchaba una, como le dicen ellos, pitada
tan grande como la que se le dio a Julián Álvarez cuando entró al campo de juego. Y Cerezo, el presidente de la institución, esto que comentabas, le negó a Julián ir a saludar a los hinchas con sus compañeros. Le dijo, andate. Sí. No, Se lo vi solito irse. Pasó con Argentinos y un tal Matko, que ahora es delantero de Racing. Matko Miljevic. Se portó muy mal con la institución y no lo perdonan nunca. Esas cosas Cuando juega mal con la cancha, no paran de silbarlo. Pero bueno, es la situación también que te digo que están viviendo también los equipos, los jugadores argentinos en Inglaterra. Todos se han tenido que ir, la gran mayoría. Bueno, se están yendo. Se están yendo todos. De hecho, el Diego Martínez supuestamente se iba a ir a jugar a Italia y al final no terminó yendo. ¿Ah, no? No lo pusieron este fin de semana a jugar y perdió 4-0 su equipo. Qué lindo, qué lindo. Y Enzo Fernández también está en la misma disyuntiva con el... ¿Qué le queda al jugador de una venta como esa? ¿Al jugador qué le importa? Sí, le queda un porcentaje. Es dependiendo de qué organicen. De hecho, ya hay una prima por fichaje. O sea, al jugador solamente por firmar le pagan una cierta cantidad de dinero, que eso lo acuerdan entre el club y el jugador, también en lo que se lleva el representante. Ahí ganan todos. Pero el jugador en el traspaso puede quedarse hasta un 5% de 150 millones. Nada. Para ellos nada, pero van a tener un sueldo bastante jugoso y por formar el contrato ya le pueden pagar, depende, van desde $500.000 hasta 10 millones, depende de qué es lo que firmen, que arreglen. En el día de mañana vamos a estar con muchos influencers. Van a venir muchos de aquellos que caminan la calle, de aquellos que nos hacen reír, nos hacen llorar. Así que va a ser un programa bastante especial. Si quiere, venga, porque va a haber amigos suyos, va a venir Sergio, si puede, también. Vamos a hacer acá un montón hablando de lo que es esta batalla que tenemos que dar, lo que es nuestra trinchera, ¿no? Y nos vamos a despedir con el video 21. Una española andaluza, el nombre se le nota muchísimo, pero va a hablar de 3 eminencias argentinas que posiblemente en Europa no saben que cuentan con los beneficios de que estos 3 genios trabajaron para la humanidad. Así que nos vamos con ese video, pásenla bien. Gracias, Leito. Hasta mañana. Hasta mañana. Sean felices, arrivederci, felice morte. Ya, Perón, carajo. 3 argentinos que no conocen ni de coña. Durante siglos, sacar sangre para guardarla era imposible. Se coagulaba, se volvía gelatina en cuestión de minutos. Si querías donar sangre, tenías que estar pegado al paciente, vena con vena, hasta que en 1914 un médico argentino llamado Luis Argote descubrió que añadiendo citrato de sodio, la sangre no se coagulaba. Se podía guardar en frascos. No lo patentó, lo regaló al mundo. Su invento salvó a millones de soldados en la Primera Guerra Mundial. La transfusión moderna habla argentino. Vale, Inés, pero si a alguien le da un infarto hoy, seguramente le abren la arteria, le ponen un muellecito y eso seguro que es de fuera. Pues no, el muellecito, el stent, lo inventó otro argentino, Julio Palmaz. En los años 80 los médicos conseguían desatascar la arteria inflando un globito, pero al tiempo se volvían a colapsar. A Palmaz se le ocurrió una idea loca. ¿Y si dejamos el andamio dentro de la arteria para que no colapse? Se encerró en su garaje con un soldador y alambre y diseñó una malla metálica expandible. Se mete pegada a la arteria, se infla y se queda ahí de por vida clavada a las paredes. Vale, Inés, genial, pero ahora dime uno que haya revolucionado la cirugía de corazón abierto. Uno de vida o muerte que todos conocemos, René Favaloro. Cualquier persona que haya tenido un infarto grave le debe la vida. En los años 60, si una arteria se taponaba en el corazón, estabas muerto, no había solución. Favaloro inventó una genialidad absoluta, el bypass coronario. Cogió una vena de la pierna y la cosió al corazón para hacer un puente y saltarse el atasco. Revolucionó la cirugía vascular para siempre, pero su historia termina en tragedia. Dejó el exilio en Estados Unidos para volver. Montó una clínica en Argentina. El país entró en crisis. El gobierno le dio la espalda. Lleno de deuda y asfixiado, acabó quitándose la vida de un disparo en el corazón, el mismo órgano que había enseñado a salvar al mundo entero. Con Santiago Culio y equipo. Opinión, información y una mirada directa sobre la realidad. Lunes a jueves, de 14 a 16 horas, por Canal 22 Web.
Perderte la juntada no da. Pillar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Conectá con el verano y con todo.